Omar González ya ha hecho historia, no solamente porque ha sido un preso político de la narcotiranía en la Embajada Argentina de Caracas, sino por periodista, por diputado en la Asamblea Nacional en el 2015, por haber sido gobernador del estado Bolívar, por ser secretario de organización de 20 Venezuela y todos sus escritos realmente interesantes. Y por ser un hombre serio, es ser un dirigente que trata de, en lo posible, decir todo lo que se puede decir sin mentir ni desviar las preguntas, las respuestas, quiero decir. Bienvenido, Omar González. Muchas gracias, Napoleón. Como siempre, un placer estar en tu prestigioso programa. ¿En qué situación estamos? Explícanos detalladamente en qué situación estamos, porque mucha gente está nuevamente muy entusiasmada y otra gente dice bla, 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 bla. En fin, dinos tú en qué situación estamos en este momento en la lucha por tener una verdadera democracia y acabar con la narcotiranía. Nosotros estamos en un plano muy diferente de hace apenas una semana atrás. La declaración, en primer lugar, la duplicidad de la recompensa por la captura de Maduro a 50 millones de dólares, que es una cifra récord para los Estados Unidos, la más grande en la historia. La declaración del Cartel de los Soles como una organización terrorista transnacional y, más importante aún, haber por parte de Estados Unidos señalado a Nicolás Maduro como el jefe del cartel, ha generado desde luego un nuevo plano en cuanto a la situación de la lucha de que llevamos los venezolanos por la libertad. A esto se suma, podríamos decir, la bravuconada de ayer de Maduro, en el sentido de amenazar a Estados Unidos con derrotar al imperio, una cosa demencial, si se quiere, frente a las posibilidades reales de la Fuerza Armada Nacional y de los aliados internacionales que en este momento pudiera tener Nicolás Maduro. Pero desde luego también allí hay una situación de deserciones que ya son obvias, dentro de fractura, de traiciones dentro del régimen de Nicolás Maduro. Bastaría con señalar las situación que hemos visto de declaraciones de dirigentes connotados del chavismo, como Alias Agua, que fue hasta vicepresidente, ministro, etcétera, etcétera, en solidaridad con las detenciones arbitrarias que han hecho, incluso de gente de su propia doctrina, como es el caso de esta defensora de los derechos humanos, que fue detenida al expresar su malestar por las agresiones que han sufrido las madres de los presos políticos por parte de colectivos afectos al régimen. A esto se le suma militares. Aquí en Estados Unidos, donde me encuentro en este momento, en las últimas horas han sido congeladas cuentas bancarias, eh, empresas han sido cerradas, incluso han revocado visas a estudiantes, a familiares de militares, de ministros, de empresarios vinculados al régimen, lo que ha creado un impacto muy fuerte en la familia de la cúpula del régimen y de sus cómplices. Y esto es una presión que va creciendo. Y por si fuera poco, la declaración del propio, bueno, que salió publicado en el New York Times, según la cual el presidente Trump ha girado instrucciones al Pentágono para hacer uso de las fuerzas militares para capturar a los cabecillas de este cartel de delincuentes al que se refiere la resolución del Departamento de Estado, del Departamento de Justicia, en cuanto a Maduro y sus secuaces. ¿Nos quieres ampliar un poco eso? Porque hasta ahora los 500, los 50 millones no tumban gobierno, ahí están. Y eso también depende de la gente que lo rodea. La gente que lo rodea son unos cómplices de él y a lo mejor roban tanto o más que él. Eso, eso es una, eso por un lado.
Por otro lado, este congelamiento de empresas, de visas y sobre todo la división de que hablas dentro de las fuerzas que hablas, nos mencionaste solamente a Agua, que otros están, y eso tumba gobierno, pero no tumba gobierno, espérate, eso tumba una narcotiranía que es diferente Eh, a una dictadura. Lo primero que tenemos que destacar es que los venezolanos hemos hecho el trabajo para, nítidamente, para desalojar del poder a quienes han destruido, saqueado nuestro país. Bastaría mencionar la gesta del 28 de julio del año 24, en la que más de 7,5 millones de venezolanos eligieron a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo. Es decir, hay una expresión inequívoca del pueblo venezolano en cuanto al genuino cambio que aspira y exige y necesita. Ahora bien, Maduro se robó las elecciones y hay otros factores que necesitan hacer respetar la soberanía popular, factores institucionales que deben actuar. Y incluso la comunidad internacional que debe, se quiere hacer respetar el orden de respeto a los derechos fundamentales de una población, también deben colaborar en esa tarea. Eso ya hay un trabajo hecho, no solamente porque lo digamos nosotros, sino que tenemos las pruebas y que la hemos llevado al mundo entero y que están depositadas en las bóvedas del Banco de Panamá para cualquiera que quiera verlas. Es decir, las actas que demuestran que hay una decisión del pueblo venezolano de salir a manifestar. Bueno, Maduro dio un golpe de Estado hace un año y se apertrechó con un grupo de militares y la represión en el poder. Esto se ha ido diluyendo, minando, desplomándose. Por ejemplo, te podría decir, Napoleón, que para las próximas horas el propio Partido Comunista de Venezuela está convocando a una manifestación ante la Defensoría del Pueblo en rechazo a esta represión criminal y brutal que ha desplegado Maduro y sus cómplices para mantenerse en el poder. Los sindicatos, lo que quedan de las organizaciones sindicales, están convocando manifestaciones porque, bueno, el salario mínimo insólitamente está por debajo de $1 al mes y las pensiones de los jubilados, menos de $1 al mes. Esto es insólito para un país como Venezuela que tiene las potencialidades que tiene. Bueno, esta situación es producto del ánimo que ha generado en los venezolanos e incluso en la dirigencia política las resoluciones que ha tomado Estados Unidos y los países aliados, los de la Comunidad Europea e incluso hasta los antiguos aliados del propio Maduro, que lo consideran ya un elemento tóxico por la represión que ha desatado, los asesinatos, la tortura, los secuestros. Pero Entonces, que ya ni no siquiera los será, líderes perdona, de no la será izquierda ni los apoyan. Petro, ni Lula, ni las mexicanas, Tengo dificultades para oír, no sé por qué, que, pero que no te estarás refiriendo evidentemente ni a Petro, ni a Lula, ni a las mexicanas, que los tres han dado declaraciones a favor de Maduro. efectivamente lo de Petro es una situación particular, sobre todo en medio de una situación tan explosiva como la que se vive en este momento en el vecino país, tras la muerte de Miguel Uribe, el senador y precandidato presidencial, bueno, murió hace pocas horas atrás, después de luchar por sobrevivir a un atentado ocurrido el 7 de junio pasado, donde contrataron a un menor de edad como sicario y le dio un tiro en la cabeza. Lo más grave es que todo parece indicar, y la Fiscalía colombiana así lo ha establecido, que ese crimen, ese atentado fue planificado en Venezuela por llamada disidencia de la FARC que opera desde Venezuela. Y el propio ejército ya ha declarado que en las últimas horas uno de los autores
intelectuales de este horrible atentado, que podría revivir la ola de violencia que ya había sido superada en Colombia en buena parte, de nuevo explotara la violencia en ese país. Frente a esto, sale Petro con esas extravagancias que hemos hecho referencia y le da órdenes al ejército venezolano que en caso de que Venezuela sea objeto o Maduro sea objeto de una acción militar por algún país extranjero, le daba órdenes al ejército colombiano que se involucrara. Esto no pasa de ser una medida de distracción frente a lo que está pasando en Colombia, que puede estar a punto de un estallido social. La gente está, como lo que ya vivimos los venezolanos, viendo que eso se le está viendo de las manos. La FARC, los narcotraficantes, etcétera, etcétera, se están tomando a Colombia como otro estado que controlan. Entonces, una de las herramientas que han utilizado estos gobiernos totalitarios, dictatoriales y vinculados con las transnacionales del crimen, es precisamente desviar la atención. Y Petro sale, aprovecha lo de Maduro para dar estas declaraciones. Es como lo que estaba pasando en Venezuela también con esos falsos positivos, como denominan los expertos en criminología, que agarran a una empresa que, por cierto, algunos enchufados les tienen la mira puesta allá en el estado de Monagas, que se encarga de apoyar la explotación de hidrocarburos y también las arenas de sílice para crear cemento y cosas de eso. Utilizan explosivos comprados en Cabín y entonces les dicen y acusan que ahí se estaban planificando y acusan a María Corina Machado y a otros dirigentes de la oposición para hacer actos de terrorismo. A lo mejor al final lo que están, parte del saqueo que quieren es cogerse esas empresas que forman parte pero justamente de las actividades relacionadas con la devastada industria de hidrocarburos en Venezuela. Lo que es un hecho es que frente a todas estas presiones, lo que va a hacer la narcotiranía es aumentar la represión, aumentar los presos políticos. Eso es lo que es un hecho. Ahora bien, nos acaba de dar una información muy interesante, que en las últimas horas en los Estados Unidos se congelaron más cuentas, cuentas bancarias, se cerraron empresas que tenían que ver con el narcotráfico venezolano y se congelaron o se eliminaron visas para dirigentes y sus familias del narcochavismo. ¿Hasta qué punto nos puedes ampliar eso? Bueno, efectivamente, las implicaciones financieras, legales y políticas que tiene haber calificado a Nicolás Maduro y su régimen como los cabecillas de un cartel de criminales transnacional que incluso amenaza la seguridad de los Estados Unidos, bueno, son estas. Parte de ellas es precisamente esa. No hay banco que pueda manejar los abultados depósitos del saqueo que han hecho estos criminales de nuestro país. Entonces, los bancos no se quieren exponer a que lo ubiquen como cómplice de un organismo, de una organización terrorista y le cierran las cuentas. Lo mismo es que aquellos que proveen algún insumo o algo, lo que sea a cualquier funcionario de la cúpula del régimen, inmediatamente pueden ser sancionados, pero en este caso por Estados Unidos, porque ya ha sido oficialmente la fiscal general de los Estados Unidos ha calificado esta organización criminal y todo aquel que haga negocio con ellos podrían ser considerados cómplices. Entonces, ni los bancos, ni las entidades comerciales, ni siquiera las empresas que le surten al régimen de Maduro se arriesgan a ser sancionados. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Ah, pero bueno, hay jóvenes, hay estudiantes, hijos de generales, hay empresarios venezolanos que hacen negocios y ganan mucha plata con sus relaciones con Maduro, que ahora están pagando los platos rotos porque le están cortando, le están cerrando las cuentas bancarias y le están cortando cualquier posibilidad
de hacer negociaciones con Estados Unidos. Estas son una de las consecuencias. Ahora imagínate tú, la familia de estos generales que comienza a decir, bueno, chico, ¿hasta cuándo vas a seguir con esto? Tú no eres un terrorista, tú no eres un narcotraficante, le dirá la esposa, los hijos, Bueno, si la al esposa no general. sabe, no sabe que son ¿No? ladrones y que están apoyando a una dictadura donde asesinan gente y torturan gente. Bueno, pero tú conoces el viejo refrán venezolano que dice que la gente acompaña al muerto hasta la sepultura, pero no se entierra con ellos. Entonces ahí es que viene las deserciones y por eso tú los ves tan nerviosos. Yo creo que no pueden dormir en paz porque los que están más cerca los pueden traicionar en cualquier momento, precisamente para no enterrarse con el muerto. Ahora bien, yo creo, y estoy así como abogado del diablo, para que a todos los que dicen bla, 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 no, se les esté respondiendo. Eh, yo creo que ellos sí pueden tener negocios que no están totalmente aislados, porque tanto Brasil como Colombia, no sé si México porque está más lejos, no, y México también, como Irán, como Rusia, como tal vez China, ¿ok? Pueden hacer negocios con ellos por debajo de cuerda, inclusive comprar el petróleo por debajo de cuerda, cosa que ya se ha denunciado que están haciendo. Bueno, en primer lugar, incluso los tres tanqueros que venían de Chevron, vinculados con Chevron, este, efectivamente han cargado, pero es para cobrarse su deuda, según se ha dicho en los medios acá internacionales. También hay una gran expectativa para una reunión que va a tener el presidente Donald Trump con Putin este viernes en Alaska, donde si bien el tema fundamental probablemente sea la guerra con Ucrania, entre Rusia y Ucrania, no se descarta que también toquen el tema de Venezuela. En todo caso, bueno, ya hemos tenido elementos suficientes para saber que Putin no está dispuesto a eh, agriar sus relaciones con Estados Unidos para defender a Maduro. Lo hizo cuando hubo la cumbre del BRIC, cuando, bueno, si bien fue Maduro y se le presentó allá en Moscú y lo recibió Putin, pero hasta la puerta. Y dijo, bueno, vete por aquí porque tú no te puedes tomar ni siquiera una fotografía con los miembros del BRIC. Y quien aprobó el que no se haya incorporado Maduro a ese cónclave de jefes de Estado de países que estaban en esa cumbre fue precisamente Lula da Silva. Es decir, se ha convertido Maduro en un elemento tóxico, tóxico incluso para los líderes de la izquierda tradicional latinoamericana, salvo desde luego Díaz-Canel de Cuba y Daniel Ortega de Nicaragua. Pero hasta ahora, hasta hace poco, ni siquiera Petro reconocía la legitimidad de Maduro en la presidencia de la República. Si bien no reconocía a Edmundo González Urrutia como presidente electo, que lo es, bueno, pero tampoco reconocía a Nicolás Maduro, lo mismo que Lula, en una especie de limbo de eso para no terminar de romper las relaciones. Acaba de haber una cumbre en Chile de todos los líderes latinoamericanos y el único que no invitaron fue a Maduro. Es decir, ha perdido sus aliados fundamentales. China no se va a arriesgar a una guerra económica con los Estados Unidos porque ya ha visto las consecuencias para su propia economía por defender a un régimen ilegítimo y maula porque ni siquiera le paga lo que le debe a China de los empréstitos que le ha hecho a Venezuela. Eso también está descartado. Y ni hablar de Irán. Irán ha sido derrotada, absolutamente derrotada por Israel y por los Estados Unidos. Todo su aparato económico está en el suelo, su aparato militar está en el suelo, su aparato científico está en el suelo. ¿Qué va a estar pensando Irán en defender y con qué a Nicolás Maduro? De manera que está aislado internacionalmente y despreciado por el pueblo venezolano. Más del 90% del pueblo venezolano, incluyendo los propios originarios chavistas, quieren que se largue Nicolás Maduro y sus cómplices para comenzar la reconstrucción del país. Esa es la verdad. Ahora bien, eso tumba una narcotiranía.
que es el centro de nuestra conversación. Mira, yo creo que esto es nunca como ahora ha habido una, digamos, una amenaza creíble para que Nicolás Maduro lo piense dos veces antes de tomar una decisión como la que asomaba al comienzo de estos últimos meses de perpetuarse en el poder. Eh, si fuera un poco inteligente, se habría dado cuenta que esto no tiene vuelta atrás. Esto está condenado absolutamente a desplomarse. Otros líderes políticos en el mundo han tomado una decisión errada y lo han pagado muy caro. Bastaría mencionar a Manuel Noriega, que estaba en las mismas condiciones que Maduro en Panamá, o el propio Osama Bin Laden, que estaba escondido allá en Pakistán, y lo fueron a buscar y se lo llevaron el propio Saddam Hussein, es decir, el Soleimani, el general de las fuerzas republicanas, como llamaban a las fuerzas de defensa de Irán, y los fueron a buscar y le dieron de baja. Es decir, quienes tercamente se aferran al poder cuando ya no es posible mantenerse en el poder, pueden tener ese final atroz, que no creo que ninguno de ellos tenga vocación de mártir. De manera que nosotros podemos ver en cualquier momento el desplome de la salida de Nicolás Maduro, que puede ser, si son inteligentes, utilizar algunos de los medios de los amigos que pudieran tener a nivel internacional para abandonar el poder y permitirle que los venezolanos comencemos la reconstrucción de nuestro país y nuestra nación, y los 8 millones de venezolanos que estamos regados por el mundo podamos regresar a la patria precisamente para empezar a hacer este trabajo inevitable para que la familia se reunifique y, por supuesto, tengamos la posibilidad de un mejor futuro. Eh, Ha salido publicado un mensaje de María Corina Machado, donde están los puntos fundamentales de un gobierno una vez que salga de Miraflores, del secuestro de Miraflores, de la narcotiranía. ¿Cuáles son esos puntos? María Corina tiene un plan de gobierno que no es improvisado, que tiene años con digamos, los expertos más importantes del país en cada una de las áreas, elaborándolo minuciosamente, incluso en periodos cortos, lo que va a ser en los primeros 10 días, lo que va a ser los primeros 50, los primeros 100 días, y lo que va a ser convertir a Venezuela lo que ella misma considera que va a ser el milagro en América Latina, el resurgimiento de nuestro país, con todas las potencialidades que tenemos. María Corina, se llama Venezuela Tierra de Gracia. Esto lo ha presentado en los foros más importantes a nivel internacional, de los inversionistas, de los hombres más poderosos del mundo, de la industria, de la energía, etcétera, etcétera, y todos han quedado realmente asombrados, que solo están esperando, Napoleón, que esta tiranía, esta dictadura criminal que ha saqueado y destruido nuestro país salga para venir a invertir en Venezuela. Y se crearán miles de fuentes de empleo, porque María Corina es un planteamiento de abrir a los mercados internacionales este país lleno de unas potencialidades extraordinarias. De manera yo, que vengo del Estado Anzoátegui y del Estado Bolívar, yo veo un futuro para estas entidades y para las 24 entidades federales en agricultura, en turismo, en petróleo, en energía verde, en producción tecnológica. Mira, los más importantes consorcios de tecnología están interesados en instalarse en Venezuela siempre y cuando haya un cambio genuino de administración y donde la propiedad privada sí sea sagrada, donde haya unas reglas jurídicas que le permitan poder invertir. Por eso es que nosotros lo que necesitamos es precisamente que por primera vez un gobierno no socialista llegue a Venezuela y abra precisamente las oportunidades, primero para los propios venezolanos, bien capacitados, honestos, trabajadores, como lo han demostrado, y luego
abrir las puertas para la inversión extranjera. Y bueno, ya será cosa del pasado, un salario mínimo de $1, sino sueldos buenos precisamente para sin necesidad de que tenga que salir la gente a esperar una bolsa de comida de mala calidad que le da como una especie de mendrugo el régimen para poder sobrevivir. Eso tiene que acabarse y la gente Ahora, lo quiere. hablaste de los gobiernos no socialistas, pero en Venezuela los grandes momentos y el gran avance del país fueron, excepto en el caso del general Marcos Pérez Jiménez, que no era socialista, eran con los dos partidos más importantes de Venezuela en los que creía la mayoría de los venezolanos, que ahora no quieren saber nada de socialismo, que eran Acción Democrática y COPEI. Ellos Estamos de acuerdo. hicieron Eso fue, avanzar el país como nunca se había logrado. ¿Ok? Ellos y Marcos Pérez Jiménez, que también era un dictador, es verdad, pero el país avanzó en infraestructura, etcétera. ¿Cuál es el problema? obviamente los 40 años de la democracia representativa que hubo en Venezuela a raíz de la caída de la dictadura de Pérez Jiménez fueron quizás los años más de mayor avance, de mayor empuje, ¿no? Pero hemos retrocedido tanto y ha sido tan estrepitosa la demostración del fracaso socialista en el mundo entero. ¿Sí? No hay un país que pueda exhibir un desarrollo y un respeto a los derechos fundamentales del ser humano que haya abrazado esta doctrina. Sino por el contrario, los países más prósperos del mundo, bueno, son los que se han abierto a la posibilidad de la libertad como eje fundamental de su desarrollo, sin aspirar lo que es antinatural, la búsqueda incesante de la igualdad. Igualdad ante la ley, sí, pero no son los mismos. No, yo no soy igual que mi semejante ni en aptitudes, ni en pensamientos. La individualidad es característica del ser humano. Entonces, toda esa pretensión marxista de pretender igualarnos a todos, no importa si trabajas o no trabajas, si eres... no, eso no Pero funciona. espérate un momentico. Es verdad que en el origen de Acción Democrática, algunos de sus fundadores fueron cercanos al Partido Comunista, empezando por Rómulo Betancourt en Costa Rica. ¿Ok? Eh, pero no eran marxistas. ¿En qué momento? Y menos los copellanos, Sí. ¿no? No eran marxistas. ¿Qué tiene que ver Marx con AD y con Copey? Con AD después que regresan de dar el golpe del 45, ¿no? Y regresan con las elecciones del 59. No, yo reconozco que la época más próspera de Venezuela fueron esos 40 años, efectivamente, de la socialdemocracia y del socialcristianismo como método de gobierno, ¿no? Sin embargo, yo pienso que la apertura y el respeto a la libertad como eje fundamental es el sistema que veo que es el más conveniente para una nación. Yo recuerdo la posición que también es absolutamente deseable, nacionalista, de un Rómulo Betancourt. Incluso cuando un Fidel Castro pretendió imponerle que el petróleo venezolano financiara su llamada revolución y que convertir a toda América Latina en una sierra maestra. Y Betancourt le dijo en su cara, le dijo, estás equivocado, este petróleo no es mío, este petróleo es de los venezolanos, y si tú quieres petróleo, cómpralo. Y eso, bueno, bien caro que le pagó, porque Fidel Castro comenzó desde el principio, siempre tuvo la intención de ponerle la mano a Venezuela. Trató de invadir con sus fuerzas militares a nuestro país por Machurucuto, en el estado Miranda, y fueron derrotados por ese ejército que ahora está arrodillado ante un dictador como Nicolás Maduro. Los derrotó ahí en las playas de Machurucuto. Y luego, cuando vio aquel hombre que tenía un ego gigantesco como Hugo Chávez, empezó a sobarle el ego y le dijo, tú eres el nuevo libertador, Simón Bolívar,
E incluso hay evidencia, de acuerdo con lo que han podido salir a relucir de las declaraciones de Pollo Carvajal, que fue el propio Fidel Castro el que le dijo a Chávez que tenía que hacer negocios con la FARC. Y ahí comenzó la negociación del llamado cartel de los soles para el narcotráfico. Al principio eran 50 y 50, y después el propio Chávez dijo, no, no, a mí me interesa el 60%. Esas son las declaraciones que habría dado Bueno, el Pollo y a Carvajal. las Cárdenas como gobernador de el Zulia tenía relaciones con el ELN. El ELN, exactamente, o como han tenido con Hamas, o con Hezbollah, o con todos estos grupos terroristas, y como están los carteles de la droga en Venezuela, porque Ok, meten al cartel de los soles con el cartel de Sinaloa en México, etcétera, etcétera. con el Ese es el sueño planteamiento, de Pablo Escobar Gaviria y el Chapo Guzmán. Lo consiguieron en Venezuela. Tener un Estado, un gobierno, unas instituciones para poder comercializar con la droga. Imagínate tú. ahora con el planteamiento anterior que te hice, venía por lo que viene ahora. ¿Ok? Es verdad que creció en Venezuela como nunca antes con Pérez Jiménez y la AD y COPEI, los gobiernos de COPEI. Pero cuando tú le preguntas a esos dirigentes en privado, ¿no? ¿Por qué la gente dejó de creer en ellos? ¿Cuáles son sus errores? Porque al fin y al cabo, si Chávez llegó, ¿no? Es culpa de la dirigencia política, porque la dirigencia política, ¿cuál es su responsabilidad? Es esa. Es como decir que entonces un médico no tiene responsabilidad, ¿no? En cómo hace su trabajo como medicina y se le muere el paciente, ¿no? Cuando podía estar vivo si lo hubiera hecho bien. Es responsabilidad del médico. O se cae un edificio, de quién es, si se cae un edificio sin ser un temblor, de quién es la responsabilidad, hay que buscar quién es el ingeniero y quién es el arquitecto. Entonces, se cayó la Cuarta República. ¿Por qué se cayó la Cuarta República si la mayoría de la gente, ¿no? estaba con ello? Y poco a poco, ¿no? fueron separándose de los partidos tradicionales y poco a poco fueron menos gente, cada vez menos gente a las elecciones. No fueron las elecciones del 59 donde la enorme mayoría, excepto un 6% de abstención, ya al final no era así. ¿Qué pasó? ¿En qué se equivocaron para que los nuevos dirigentes no lo repitan? Eh, obviamente, se cometieron muchos errores, hubo un distanciamiento cada vez mayor de la dirigencia política con las bases de los venezolanos, ¿no? Hubo una distorsión, obviamente, una separación, y luego hubo la figura del llamado vengador, que explotó el resentimiento que había subyacente en muchos venezolanos, este, y bueno, ofrecía freír la cabeza a los adecos en aceite y convertir con promesas absolutamente delirantes, como por ejemplo señalar que ser rico es malo, pero bueno, eran los primeros que vivían y viven en una bonanza quizás obscena, pero no producto del trabajo y del esfuerzo, sino del robo. Entonces, Sí, pero es que en esa primera etapa, Después del Caracazo, lo lógico es sentarse y hacer una autocrítica, ¿no? ¿Qué podemos mejorar? ¿Por qué la gente nos rechaza? ¿Por qué la gente salió a la calle? ¿Ok? ¿Por qué la gente cada vez votaba menos? ¿Ok? Y, no, y aparentemente, si lo hicieron muy mal y nadie se enteró. Pero nos quedan solamente 2 minutos y el tema central del programa es ¿por qué tanto optimismo por fortuna? ¿Ok? O es nuevamente bla, 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 como dicen los enemigos para empezar, ¿no? De los dirigentes que sí están actuando y están arriesgando su vida, como hiciste tú, por ejemplo, como hace María Corina, por citar dos de ellos, como hacen montones que están con ustedes trabajando. como ¿Qué le haces puede tú, decir? como haces tú, No, yo estoy en el exilio. bueno, pero luchando, aquí Bueno, estás, mira, un hombre que ha tenido el prestigio que has tenido tú y una trayectoria en los medios como que has tenido tú, y estás aquí y diariamente es una voz que se alza frente a lo que está pasando en Venezuela. Bueno, y son millones los venezolanos. Yo no comparto eso de que
no se están haciendo acciones. Yo creo que los venezolanos han dado unas demostraciones extraordinarias de En la trabajo, calle desde la época de con mis hijos no te metas. exacto, Llevan por lo lo que menos 22 años en la calle, por lo menos 22 o 20. Napoleón, nuestras calles están regadas de sangre de jóvenes y de adultos, mujeres. Ok, ok, pero nos quedan 2 minutos, 2004, perdona. 2017, 2002. Entonces, las demostraciones que han hecho en elecciones que el régimen absolutamente despreciaba, como las primarias, salieron millones de venezolanos para escoger a María Corina Machado como la líder de la oposición, dejando atrás lo que ellos consideraban que habían fracasado para salir de esta tragedia. Si algo está nítidamente en Venezuela clarificado es que la líder de la oposición, de la disidencia, de los venezolanos, porque más allá de es María Corina Machado, pero además de eso, lo que se hizo el 28 de julio en esas elecciones, que con todas las reglas de la dictadura le por paliza derrotó a Maduro. Y cuando se le dice que no vaya a votar, pasó lo del 25 de mayo y la gente se quedó en sus casas, o las calles desiertas y los centros electorales vacíos. Lo que pasó Pero ahora el perdona, 27 nos de quedan julio. 30 segundos. ¿Por qué ahora Y sí? ¿Por qué ahora estamos mucho más cerca? estamos mejor organizados y tenemos un liderazgo nítido. Y la circunstancia no es fácil. El que crea que esto es una tarea fácil, está muy equivocado, porque el régimen está utilizando parte de lo que se roba para comprar municiones, para pagar bombas lacrimógenas y para la corrupción de una cúpula que no se termina, que traicionó el juramento de defender la soberanía popular, la constitución, las leyes. Entonces, una población desarmada, y a nadie se le está pidiendo actos de violencia, está haciendo lo que puede precisamente para salir de esta tragedia. Y yo te digo una cosa, que cada vez estoy más convencido. Yo estoy en la organización del Partido 20 Venezuela, y lo hago como encargado, porque el titular, Henry Alviar, está preso en las inmundas cárceles del Helicoide. Y cada vez me convenzo más que el Venezuela, frente a la crisis humanitaria catastrófica que está sufriendo en este momento por la inflación, por la escasez, por el colapso de los servicios públicos, por los hospitales destruidos, las escuelas, está dispuesto a hacer lo que sea para salir de Maduro. Gracias, Omar. Se va a caer llevamos más de 30 minutos y son 30. Omar González, preso político de la narcotiranía en la Embajada Argentina de Caracas, periodista, diputado, participó en la Asamblea Nacional del 2015, es gobernador del Estado Bolívar, secretario de organización de 20 Venezuela y un gran luchador.